En mi última observación de tercer grado, pude ver a los estudiantes durante el periodo de lectura y escritura, en cual los estudiantes trabajan en varias actividades acerca del Día de Acción de Gracias y al terminar pueden escribir sobre las cosas que dan gracias por este Día de Acción de Gracias. Los tics que vi en esa lección fueron la comprensión de lectura y también la composición de escritura. Esto se ve cuando los estudiantes están leyendo un pasaje sobre el Día de Acción de Gracias y tienen que transferir su comprensión de esa lectura a una escritura sobre lo que han aprendido del Día de Acción de Gracias, también incluyendo comparando y encontrando similitudes entre los peregrinos y los nativos americanos. Aunque en esa lección no había tanto contenido para que pudieran aprender los estudiantes, pude ver que los estudiantes estaban formando su cultura dentro del aula. Estaban platicando los estudiantes sobre algunas actividades que hacen específicamente para el Día de Acción de Gracias y también platican sobre las tradiciones en cuales hacen durante estos tiempos. Este aspecto estaba relacionado a la primera actividad en que los estudiantes tienen que ver el vocabulario sobre el Día de Acción de Gracias y en la segunda parte hay algunos espacios en blanco en cual los estudiantes tienen que rellenar las palabras adentro de esas oraciones para que tengan sentido. Me gustó mucho este aspecto porque puede ver la maestra cómo los estudiantes están pensando sobre esas conexiones interlingüísticas entre la palabra en español o las diferentes formas en que puede decir esta palabra en español, dependiendo de su regionalidad, y comparándolos a su definición o su palabra en inglés. La maestra había compartido una experiencia que ella tuvo con un estudiante una vez en cual venía su estudiante de otra parte de Latinoamérica y no podía comunicarse bien con ese estudiante porque la maestra le decía que si quiere se puede quitar la chamarra, pero el estudiante había conocido chamarra como alguna otra palabra, dependiendo de dónde había venido ese estudiante. Voy a usar un ejemplo que estaba dentro de su actividad, en cual los estudiantes tienen que ver la palabra sweet potato o yams para ver cómo se puede decir en español. Pero había una lista de palabras en cual se puede decir yams o sweet potatoes en español. En esa primera actividad pude ver que la maestra sí esforzó el uso de no nomás usar una palabra en cual se puede decir yams o sweet potato en español, porque hay niños que vienen de varios países de Latinoamérica y puede ser que a lo mejor ellos no conocen la palabra de yams o sweet potato en español que nosotros como mexicanos usamos. La maestra había incluido las palabras de el camote, como lo conocemos nosotros los mexicanos, el ñame, la batata o los boniatos. Esas conversaciones de no nomás las palabras, pero también las tradiciones que los estudiantes tienen para durante estos tiempos, es más grande de nomás tener esa conversación de, oh, ¿qué voy a hacer este día? Nosotros hacemos esto. Es mucho de la cultura que tenemos, no nomás adentro de nuestra casa, pero que tenemos como latinos. Es muy importante ver esas diferencias, pero también compartir esas experiencias que a lo mejor otros estudiantes no tienen durante estos tiempos. Durante esa lección había visto a la maestra que estaba incorporando otras habilidades y también otras disciplinas de otros contenidos. Vi que la maestra había usado conocimiento previo de algunas lecciones que habían tenido en estudios sociales, en cuales los estudiantes habían aprendido sobre Cristóbal Colón y su viaje aquí a las Américas. También tuvo una importante conversación con los estudiantes sobre cómo nombraron los que conocemos hoy como nativoamericanos, pero que Cristóbal Colón les había puesto indios porque pensó que llegó a la India. Entonces, no es un nombre apropiado a cual decirles a las personas que conocemos hoy como nativos americanos. Algo que nunca falta de pasar en esta clase es cuando un estudiante se está esforzando en español, pero todavía no tiene esa confianza de expresarse de una manera fluida en español. Entonces la maestra les dice, si quieres, trata de decirlo en español y ahí lo voy oyendo y de allí ya te puedo ayudar en lo que a lo mejor quieres expresar.
La maestra hace un buen trabajo en guiar a los estudiantes a mejor usar su vocabulario en español y esforzar esas habilidades que a lo mejor no tienen tan desarrollados. Pero dice que con la práctica siempre puede salir mejor. Hasta había dicho la maestra que si no lo practicamos no lo vamos a poder hablar. Me imagino que había dicho esto porque sí hay algunos estudiantes que tratan de pasarse hablando en inglés toda la clase con sus amigos o con sus compañeros, pero la maestra sí esfuerza esas habilidades de usar español porque algunos niños vienen desde kinder hablando español, pero no ven esa importancia de ser bilingües y de pensar con un cerebro bilingüe, de una mentalidad bilingüe. Y ella quiere esforzar esa importancia para que los estudiantes pueden no nomás ser mejores comunicadores, pero también pueden ser mejores lectoescritores. Las actividades que había incluido la maestra en esta sección, aunque no estaban estresando las habilidades de algún contenido, era una oportunidad para que los estudiantes pudieran mejorar su español, hacer esas conexiones interlingüísticas como en su actividad número 1, en cual los estudiantes tienen que ver las palabras de vocabulario de Día de Acción de Gracias y ahí tienen la comparación entre cómo se va a decir en inglés y también en español. Los cognados se usa varias veces adentro de esta clase y he visto muchos ejemplos en cómo les ayuda a los estudiantes para pensar de un idioma al otro, aunque sea de inglés a español o de español a inglés. Es como un ciclo en cual los estudiantes piensan de un idioma al otro. Eso es lo que me fascina mucho del cerebro bilingüe, en cual los estudiantes pueden hacer esas conexiones y les ayuda a mejorar sus habilidades de comprensión, de lectura, de escritura, de varios componentes de los artes de lengua.